lo profundizamos en una entrevista en vivo. Son las 7:44. Damos la bienvenida al doctor Carlos Castro Riera. Él es ex catedrático de la universidad, mantiene una posición ad honorem en este centro de estudios y es uno de los conspicuos miembros del Cabildo por el Agua en la ciudad de Cuenca y la provincia de La Suay. Doctor Castro, bienvenido. Hay evidentemente, de acuerdo a una serie de declaraciones que se han dado el día de ayer, una posición inflexible, testaruda, insensible por parte del gobierno respecto a este proyecto minero. Más allá de la abundante documentación científica, sobre todo, que existe sobre este tema, más allá del pronunciamiento de prestigiosas entidades como el World Wide Fund, capítulo Ecuador, que habla sobre lo inviable de este proyecto minero y lo dañino que resultaría para el ambiente y el futuro de la ciudad de Cuenca. Y sobre todo, por encima de las consultas populares con resultados demoledores respecto a este proyecto por parte de las poblaciones potencialmente afectadas, el gobierno sigue a través de sus portavoces predicando las bondades de este proyecto y reflejando con esto su decisión de seguir adelante. Importante analizar estos temas con usted cuando estamos también en los albores de lo que podría convertirse en quizá la mayor manifestación histórica en las 3 últimas décadas de rechazo a la minería. Buenos días, Gustavo. Gracias por su invitación. Mire, las declaraciones de la ministra Manzano no puede sino llenar de indignación, de rabia y coraje a toda la ciudadanía del Cantón Cuenca. Y es que realmente, como señala un artículo de hoy, vivimos en tiempos de un enorme cinismo. Causa admiración que la ministra señale que quiere a Cuenca. Qué manera de querer al Cantón Cuenca, pretendiendo arrasar con nuestras fuentes de agua vitales para los habitantes del Cantón, no solamente de áreas urbanas, sino, por supuesto, de áreas rurales. Un perjuicio inmenso a un interés estratégico fundamental de toda la ciudad, de todo el Cantón. Habla la ministra de que se ha avanzado a expedir la licencia ambiental luego de acatar las sentencias y haber cumplido con la consulta previa, libre, informada y la consulta ambiental. Vea usted cómo una mentira se pretende transformar a verdad cuando se ha demostrado hasta la saciedad. En primer lugar, que no hubo tal consulta previa, que esa fue un invento artificioso de un acto que trataba simplemente de socializar, resguardado por cientos de policías y militares, que finalmente fue fallido. Una consulta previa artificiosa, inventada, falaz, que nunca existió. Y por otra parte, hemos demostrado igualmente de forma técnica, con datos, de que no puede confundirse una consulta ambiental a 3 grupitos de campesinos que no llegan a 90 personas, dejando al lado más de 300.000 personas que tenían que consultarse, dejando al lado a la propia ciudad de Cuenca, a sus barrios por lo menos que consumen el agua de la planta de Sustag del río Yanucay, que proviene de Quimsacocha. ¿Cómo puede hablar de que se ha hecho las cosas con transparencia si la propia licencia ambiental, para conocerla, se tuvo que pasar mucho tiempo para lograr que se saque de una supuesta reserva y poder conocer esa barbaridad, ese adefesio jurídico que miente una vez más al país? Una licencia ambiental que tiene inconsistencias, pero sobre todo, Gustavo, el acto de haber expedido la licencia ambiental desobedece, contraviene la sentencia de la Corte Provincial de Justicia que prohibió que se avance en cualquier trámite administrativo hacia cualquier fase del proyecto minero Loma Larga, de no cumplirse las 4 medidas cautelares o reparatorias que ordenó la Corte Provincial. Y allí que la ministra del Ambiente o el Ministerio del Ambiente
en forma rebelde, desobediente a la sentencia de la Corte, emitió una licencia ambiental en franca contraposición al ordenado por la sentencia. ¿De qué observancia de la Constitución, de las leyes y de la sentencia nos habla la ministra? ¿En qué país vive? ¿Qué nos crea a los cuencanos que nos puede tomar el pelo con una palabrería hueca, Gustavo? Doctor Castro, muy buenos días, pero además es de lo que le hemos escuchado a la ministra, de lo que le hemos escuchado a la asambleísta Camila León, es un desconocimiento absoluto de estos 30 años de lucha, de pronunciamientos, de estudios técnicos. Parecería que no conocen o no quieren enterarse sobre lo que ya existe, que no es solamente el informe técnico reciente de la empresa municipal Etapa EP, sino son varios estudios hechos por varios expertos, no solamente locales, nacionales, sino también internacionales, que ya dan cuenta de la no viabilidad de este proyecto, pero es un intento diario de parte del gobierno nacional a través de sus representantes de desconocer y avalar en este caso el plan de manejo ambiental de la empresa, que ahora ha dicho la ministra que tiene que ser socializado. Nada vale, Rosana, cuando ya se tiene decidido el tema de favorecer a una empresa transnacional minera por encima de todas las realidades que muestra la propia geografía, por encima de una realidad tosuda que muestra cómo o existe el páramo de Quimsacocha o existe el proyecto minero. No pueden caber las dos cosas, porque al hacer del proyecto minero se levantará toda una infraestructura que arrasará con el páramo de Quimsacocha. Y no solamente eso, sino dejarán relaves, sustancias tóxicas, contaminantes, que con el contacto de la lluvia envenenarán las aguas, tanto superficiales como subterráneas. De tal manera que causa profunda, o llama la profunda atención de que la ministra hable de que este proyecto no busca dividir, sino por el contrario dice, busca construir confianza, transparencia, unidad, porque no se trata de escoger entre la gente, el agua y la minería. Claro que tiene que escogerse, pues, entre el interés de los habitantes del Cantón Cuenca y los intereses de una transnacional minera. Que no se mienta a todos los cuencanos y cuencanas. Aquí de por medio está el hecho de que el gobierno nacional tiene que finalmente tomar una decisión entre favorecer los intereses de una sola transnacional minera que arrasaría con los páramos de las fuentes de agua de la ciudad de Cuenca, o decidirse por la defensa de los intereses de los habitantes del Cantón Cuenca. Doctor ¿Cómo Castro, que quisiera en este punto hacer alusión a una importantísima publicación que acaba de hacerse hace 2 días, el 1 de septiembre, por una de las más prestigiosas entidades del mundo que velan por la naturaleza, el World Wide Fund Ecuador, ante la amenaza de recurso hídrico en Cuenca. Esta entidad señala que el proyecto, que se ubica sobre nacientes del río, de ríos claves como Irquis en la zona del Portete, y que existe riesgo de drenaje ácido, el contacto de rocas sulfuradas con agua y oxígeno, lo que podría liberar ácidos que acabarían con la posibilidad de utilizar los suelos para la agricultura, de metales pesados como plomo, cadmio, de la acumulación gigantesca de tóxicos como trióxido de arsénico, contaminación que además, según innumerables informes técnicos que son de conocimiento público, que coinciden además con ese importante informe de Etapa EP, sería irreversible y afectaría no solo la salud humana, con enfermedades como cáncer, daño renal, también acabarían con la agricultura, el ganado o la biodiversidad local. ¿Qué otro tipo de argumentaciones aspira el gobierno para tomar conciencia sobre este tema? Se han dado, Gustavo, todas las argumentaciones, tanto científicas, en el orden químico, físico, en el ámbito biológico, en el ámbito hídrico, en el ámbito jurídico. Se han dado pronunciamientos de diferentes comunidades campesinas, rurales, poblaciones. Se han dado pronunciamientos de los gobiernos autónomos descentralizados y del GAT provincial. Existe un informe de la Contraloría General del Estado. Se han llevado a cabo más de 4 asambleas ciudadanas en Cuenca.
Nosotros nos pronunciamos en la consulta popular del 7 de febrero de 2021 de forma mayoritaria, prohibiendo la minería en las áreas de recarga hídrica. ¿Qué más quieren? ¿Qué más quieren escuchar? Informes científicos nacionales e internacionales, un informe de una empresa especializada con amplia experticia por el servicio de agua a todo el Cantón Cuenca. Nada más existe, Gustavo. Lo que está de por medio simplemente es el atropello político a la Constitución, a sentencias de la Corte Constitucional, a la sentencia de la Corte Provincial de Justicia de la SOE, y sobre todo, Gustavo, lo fundamental, el atropello a la expresión de la voluntad soberana del pueblo de Cuenca, y después quieren llamar a otra consulta. ¿Para qué quieren llamar a otra consulta si no obedecen a las consultas populares o obedecen solo lo que les interesa? ¿Para qué consultas populares en este país? ¿Para qué se llena la boca de democracia y soberanía popular cuando se atropella la consulta popular de los cuencanos? ¿Qué somos, Gustavo, insisto, para el gobierno nacional? Cuenca. Esto nos Ahora, indigna. doctor Castro, le escuchamos a la asambleísta León, quien luego de las fuertes críticas que se dieron en su contra, anunció que iba a convocar a una serie de comparecencias a la Comisión de Biodiversidad para conocer más el proyecto minero Quimsacocha. Hemos conocido ya, tenemos el documento de quienes van a participar en estas comparecencias que se van a llevar a cabo el miércoles 10 de septiembre a las 15 horas. Y efectivamente están las dos ministras, la ministra de Energía y Minas, Inés María Manzano, la ministra del Ambiente, María Luisa Cruz, de Dandy Precious Metals, está Guillermo Salgado, gerente general, está Freddy Villao, director de Asuntos Externos de la DPM. De aquí de la ciudad de Cuenca únicamente ha sido convocado Rómulo Ortega Mendieta, director de Avalúos y Catastros del GAT municipal, y dos técnicos, uno de ellos Hugo Navarrete, investigador de la PUCE, director del Centro de Estudios Aplicados de Química de la ciudad de Quito, y una especialista en Derecho Ambiental y catedrática de la San Francisco de Quito, la magíster Gabriela Chiriboga López. ¿Qué considera usted que puede salir de esto o qué va a salir de esto cuando no vemos nadie del Cabildo, no vemos a nadie de las organizaciones sociales, no vemos a nadie de la FOA? Y como digo, de aquí de la Comisión de Gestión Ambiental de director. Tapa, es decir, de Cuenca ha sido convocado únicamente el director de Avalúos y Catastros. Vea, Rosana, ella tenía que, con su voto, dar paso a que se le convoque a la ministra Manzano a que rinda cuentas ante la Asamblea Nacional. Hubiésemos querido todos los ecuatorianos y ecuatorianas escucharle a la ministra Manzano qué argumentos da para justificar tanto atropello que se ha dado a la Constitución y al ordenamiento jurídico. Allí hubiésemos querido que le realice las preguntas la asambleísta León, que todos planteen sus interrogantes, sus cuestionamientos, sus preguntas a la ministra para que responda ante el país. Ahora pretender realizar una sesión ante la comisión que ella preside y que no ha cumplido su rol como manda la Constitución y las leyes, es simplemente otro artificio de querer justificar su inconducta democrática, porque lo que tenía que hacer es dar paso a que la ministra hable en la asamblea y la asamblea pueda cuestionar a la ministra, exigir respuestas y confrontar las diferentes opiniones y establecer un debate democrático, transparente como debe ser. Ahora, ¿qué interesa al país que realice una comparecencia con sus invitados? ¿En dónde están las diferentes organizaciones ambientalistas, las organizaciones sociales, defensoras de años respecto de estos derechos fundamentales? ¿Dónde están autoridades convocadas de diferentes parroquias o cantones de nuestra provincia para que puedan intervenir y hacer escuchar su voz sobre estos temas? Definitivamente no vamos a creerlo. La asambleísta tiene que tener coherencia. Ya con sus actos ha demostrado que efectivamente no está de acuerdo en que se transparenten estas situaciones. ¿Cómo puede venir a hablar de transparencia cuando no permitió justamente que comparezca la ministra ante la Asamblea Nacional, sitio en el cual debían esclarecerse las cosas ante la faz de la República? Pero más allá de eso, Rosana, hay que señalar que realmente no nos queda otro camino
que afianzar la lucha de todo el Cantón Cuenca, de todos los cantones donde se quiere implantar la minería. Aquí no se venga a pretender justificar estos proyectos mineros, igualmente de ilegales, hablando de la minería ilegal. Si estos proyectos llamados legales igualmente se han establecido destrozando los requisitos establecidos en las diferentes leyes para avanzar en las diferentes fases. ¿De qué se viene a hablar de minería legal cuando aquí se ha establecido, se ha llegado a una fase, o se va a llegar, o se pretende llegar a una fase de explotación, burlándose de la voluntad del pueblo cuencano? ¿De qué minería legal estamos hablando? Se llenan la boca de hablar de derechos, de hablar de la normativa ambiental, y sin embargo violan esa normativa ambiental. No les creemos. Pero aquí el gobierno tendrá que responder si nosotros formamos o no parte del Estado ecuatoriano. ¿Qué somos los cuencanos y cuencanas en el contexto nacional? Cuando en Quito se rompió una tubería de aducción de la Micatambo para la distribución del agua potable a los quiteños, el gobierno habló de la violación a los derechos de la ciudad de Quito. ¿Y aquí qué somos, pues? ¿No es una violación flagrante el tratar de arrasar con nuestras fábricas naturales del agua? ¿Qué pasa? ¿Los cuencanos somos qué? ¿Inferiores a los quiteños, a los guayaquileños o a otras partes del país? Vea, esto indigna, Rosana, y hay que hablar claramente. Pedimos que el gobierno nacional diga qué valor tiene Cuenca en el contexto nacional, el Cantón Cuenca, en la región austral, o más después del centralismo. ¿Qué valor tenemos los cuencanos? ¿Tenemos o no dignidad? Por ello es que es falaz decir, no se trata de escoger entre la naturaleza, el agua, minería y la gente. Claro que tienen que escoger, pues, porque el interés de los habitantes de Cuenca coincide con el interés de la defensa de la naturaleza, de sus fuentes de agua. Cuenca tiene una ventaja comparativa a nivel nacional y es estratégico por su desarrollo, por sus fuentes de agua, por su entorno prodigioso, por sus diferentes páramos, humedales, bosques protectores que los hemos cuidado, como no han cuidado a otros solamente les interesa el oro, la plata, llenarse los bolsillos y largarse, dejando arrasada nuestra tierra. El gobierno tiene que meditar profundamente, insisto, sobre todo en el tema de la consulta. Vuelvo a señalar, ¿qué valor tienen las consultas populares en este país si solamente se acata lo que conviene al poder de turno? ¿Qué valor tuvo la consulta popular a los cuencanos cuando hemos demostrado jurídicamente que al 7 de febrero de 2021 no se llegó a la fase de explotación y por lo tanto la consulta popular es absolutamente vinculante? Hemos demostrado no solamente con la Constitución, sino con otras leyes en la mano, todos los argumentos para sostener esta tesis de la consulta vigilante. Aquí lo que hoy escuchamos cada día son falacias, mentiras del poder, argumentaciones demagógicas, sin fundamento alguno, como lo ha hecho justamente la señora ministra de Minas y del Ambiente. Pero los cuencanos no comemos cuento. Aquí no se nos puede tomar el pelo y por eso nosotros exigimos transparencia al gobierno nacional. Y además exigimos también de que ya es hora de que el juez Cárdenas ya dicte su resolución. Que no tenga miedo, que con la ley en la mano, que con las pruebas en la mano, declare que no se han cumplido las 4 medidas reparatorias y declare que esa licencia ambiental viola la sentencia de la Corte Constitucional. Pero aquí, doctor Castro, respecto del pronunciamiento del juez, preocupa otro tema, porque suponiendo que el juez diga que efectivamente no se ha cumplido estos 4 puntos que dispuso la sala, pues deja la puerta abierta para que la compañía en cualquier momento sí cumpla o con alguna artimaña afirme haber cumplido y que efectivamente se continúe con el proceso de explotación. Es decir, la sentencia del juez deja abierta la puerta. Por eso hablo, Rosana, de la necesidad de que se respete la voluntad soberana del pueblo de Cuenca desde el 2021, porque ese es el principio radical democrático. Luego de esa consulta popular, es que hay respeto al pueblo de Cuenca, no podía darse ninguna resolución administrativa judicial que abra portillos al tema de que se pueda avanzar a la fase de explotación minera, cuando eso ya lo prohibimos. Sino caso contrario, pregunto, ¿cuál sería pues el efecto de la consulta popular de Cuenca?
Es decir, que rija la prohibición. Luego, después de que han destrozado los páramos, han destrozado las fuentes, se han envenenado las aguas, se contaminaría. ¿Cuándo, pues, Rosana? Para el futuro, ¿cuándo? Si ya no hay futuro una vez destrozados los páramos. ¿Cómo estamos entendiendo una consulta popular es vinculante inmediatamente? Porque así lo dice el artículo 106 de la Constitución, porque caso contrario no tiene sentido. Si tiene efectos para el futuro, ¿cuál futuro? Pues si ya se han arrasado todos los páramos, las aguas, Doctor las Castro, vertientes. el tiempo se nos va agotando. Quisiera tocar un punto final en su calidad de jurista y jurista de larga data como expresidente del Colegio de Abogados, exdecano de la Facultad de Derecho. Otro tema preocupante, otro partido, si cabe el término, hablando metafóricamente, que se está jugando es en la Corte Constitucional. Allí está bajo la lupa todo ese andamiaje legal restrictivo que el gobierno ha ido construyendo en leyes como de inteligencia, solidaridad nacional, integridad pública, con muchos artículos con redacción e intenciones ambiguas que podrían permitir la criminalización de la protesta como actos subversivos. Mire, Gustavo, con excepción de alguna ley, todas las leyes, hablaré con franqueza, en forma directa, por contravenir en la exigencia de la unidad de materia, son inconstitucionales por la forma. La Corte Constitucional no tiene mayor esfuerzo que hacer, sino con apego a la Constitución, declarar la inconstitucionalidad por violación al trámite. Aquí no es que la Corte tiene que obedecer a amenazas, amedrentarse, porque si la Corte se deja amedrentar, Gustavo, hemos entrado en una fase terrible, porque ya no hay controles judiciales, no hay controles constitucionales al poder. Todas esas leyes que usted ha mencionado, excepto quizás una que podríamos hablar en otra oportunidad, todas ellas contravienen este principio fundamental y básico para poder tramitar una ley, que es tener unidad de materia, tener un objeto concreto, específico, alrededor del cual se norme justamente esa materia de la cual trate ese objeto específico. Pero haber planteado leyes que son un verdadero champús, una mezcolanza de todo, leyes que inclusive contravienen disposiciones también de fondo de la Constitución, y pretender que nada de esto diga ante la Corte, o amenazar a la Corte con movilizaciones, o presentarles a los jueces de la Corte como si fueran contumaces delincuentes, mostrar su rostro. Perdóneme, ese episodio quedará grabado en la historia del país, de tal manera que tiene que entenderse definitivamente que aquí el único camino que nos puede salvar a los ecuatorianos y ecuatorianas es justamente un mínimo respeto a la institucionalidad. Pero al paso que vamos, está haciéndose pedazos la Constitución, la institucionalidad, todo en nombre de la seguridad. Nadie está en contra, Gustavo, de que efectivamente aunemos todos los esfuerzos necesarios por enfrentar la delincuencia organizada, la corrupción, y también esa corrupción estatalmente organizada, que es otra forma de delincuencia, la desobediencia contumaz a las leyes, el mal ejemplo es otra forma de corromper la República. Entonces estamos de acuerdo en que hay que hacer un gran esfuerzo nacional en función de enfrentar estos graves peligros para la República. Pero eso no podemos hacerlo violentando derechos fundamentales de los ciudadanos. No son garantías y derechos para los delincuentes, son de todos los ciudadanos, por favor, porque en nombre de la inseguridad no se puede violar el ordenamiento constitucional. Entonces, más bien, digamos con franqueza que la Constitución no sirve, que no sirven los jueces, que no sirve la Corte Constitucional, y mejor nombremos a un monarca que tenga todos los poderes, que legisle, que administre, que juzgue con su sola voluntad, una voluntad omnímoda. ¿Para qué tanta cosa? Si creen que la dictadura es la solución para combatir la delincuencia, pues imagínese usted, Gustavo. No es incompatible luchar contra la delincuencia y obedecer la Constitución y los derechos. Más aún, he repetido cansancio que en los países donde más se respeta la Constitución, los derechos y la legalidad, son países que tienen la mejor seguridad y por lo tanto pueden enfrentar de mejor manera la delincuencia, porque la delincuencia se nutre del mal ejemplo, de la corrupción en las altas esferas, de la arbitrariedad, del despotismo, del autoritarismo, eso aprenden. Entonces,
si las altas autoridades desobedecen la Constitución y las leyes, ¿qué puede decir las personas dedicadas al mal? Esto es un tema fundamental que hay que aprender en nuestro país. Queremos agradecerle, doctor Castro, el tiempo se nos ha agotado. Sí, vale la pena enviar un mensaje a nuestros legisladores, particularmente a Camila León, presidenta de esa importante Comisión de Biodiversidad. Lo que menos requiere Cuenca a estas alturas son reuniones con cancha inclinada en la Comisión de Biodiversidad, o acciones como la de la ministra Manzano de pensar que las cosas se van a arreglar con esa especie de socialización ordenada a Dandy Precious Metas de su plan ambiental, que no se atrevió, dicho sea de paso, a realizar la semana pasada ante la presencia de personas que querían participar en ese debate, en un último punto donde se abrían preguntas para el público. Esperemos una mejor reacción del Gobierno Nacional, de nuestros representantes en la Asamblea, sensibilizándose más con la población de la provincia de la Azuay y sobre todo respetando sus decisiones, como usted ha señalado, expresadas en consulta popular. Gracias por su presencia, doctor Castro. Gracias a ustedes. Declaraciones del doctor Carlos Castro. Él es profesor eméritus de la Universidad de Cuenca, miembro del Cabildo por el Agua en la provincia de la Azuay. Son las 8 horas.